¿Qué tal? En el siguiente video hablaremos sobre lo que son las gráficas de control por atributos, que son la unidad número 3, para probar lo que es la materia de control estadístico de calidad. Esta presentación está conformada por Patricia Valdivia, es también Gabriela Sánchez, Patricio Soler y su servidor Miguel López. En esta presentación vamos a hablar sobre lo que es la gráfica de control por atributos, vamos a hablar sobre lo que es disconformidad y la unidad no conforme, vamos a explicar lo que son los tipos de gráficas, que tenemos la gráfica P, que es fracción por unidad defectuosas, tenemos lo que es la gráfica NP, que es el número de unidades defectuosas por muestra, tenemos también la gráfica U, el número de defectos por muestra, y al final tenemos la gráfica C, es el número de defectos por unidad. También vamos a hablar sobre lo que es el diagrama de flujo, vamos a dar ejemplos sobre lo que es la gráfica P y la capacidad de procesos. ¿Qué es? Vamos a definir lo primero lo que es un atributo, ¿ok? A ese le llaman así a los caracteres cualitativos que no son susceptibles a una medición, es decir, que no se pueden expresar mediante un número. Cuando no es fácil medir un producto, se puede utilizar lo que es una gráfica de control. Con esta técnica se pueden analizar tanto las características buenas como las características malas. El atributo a controlar suele elegirse de una manera que sea fácilmente de observarse. Ok, también tenemos lo que son dos definiciones muy importantes, que es disconformidad o defecto, que es la característica que no esté de acuerdo con los requisitos de calidad requeridos o que esté pidiendo cierto servicio. Tenemos también lo que es una unidad no conforme o defectuoso, que es cualquier unidad que tenga uno o más de estos tipos de defectos. En los tipos de gráficas tenemos la gráfica P, que esta representa la proporción de unidades defectuosas no conformes, donde el P se refiere a un porcentaje de las unidades y dentro de una muestra controlada. Vemos en la gráfica donde se presentan en el eje de las X las muestras que fueron tomadas, vemos el porcentaje de proporción y cada una de las muestras graficadas. Tenemos también aquí explicado el límite superior y el inferior y la media del porcentaje o la proporción entre las unidades defectuosas. También tenemos la gráfica CNP, que en este caso se muestra el número de no conformes, a diferencia de la gráfica P que estábamos mostrando la proporción en cuanto a las muestras. Aquí solo mostramos el conteo de dichas muestras y representamos los no conformes. Aquí vemos cómo estamos presentando la cantidad de no conformes con un pico y tenemos igual los límites superiores e inferiores y una media en cuanto a los defectos o a los no conformes. En la gráfica U, como vemos a continuación, se representa el conteo de no conformidades por unidad. Aquí vemos cómo se está graficando y vemos el conteo de no conformes dentro de cada una de las unidades, y también se representa con un límite superior y un límite inferior y una media. En la gráfica C se muestra un conteo de los defectos o de las no conformidades dentro de cada muestra. Aquí podemos observar que está el conteo, aquí podemos observar las unidades de muestra y dónde está el conteo de cada uno de los defectos. Igual se presenta con un límite superior, un límite inferior y una media. Es necesario saber lo que son los lineamientos para lo que es la obtención de las gráficas, de lo que ya se vio P, NP, U y C. Primeramente, pues tenemos que establecer, como se dice, los objetivos del control estadístico del proceso. Segundo, pues identificar las características a controlar. Posteriormente sería determinar el tipo de gráfica de control que es conveniente utilizar, conjugando así aspectos como el agregar tipo de información requerida, características ya sea del proceso y del producto, así como el nivel de frecuencia y pues lo que es recursos humanos y sería también materiales disponibles.
Para un mejor entendimiento, pues tenemos que seguir lo que es el proceso. En esta ocasión vamos a referirnos a lo que es el diagrama del flujo, en el cual se van a establecer una serie de pasos que nos va a llevar a cabo para saber utilizar el diferente tipo de gráfico. Es decir, en primera instancia, pues vamos a establecer lo que son los objetivos de control estadístico de lo que sería el proceso. En el segundo, pues vamos a identificar las características que vamos a controlar. En el tercero, pues sería determinar el tipo de gráfico que vamos a utilizar. Y pues primeramente vamos a ver lo que es por unidad no conforme. Si es una unidad no conforme, va a ser de tipo no disconformidades. Es decir, sería ya sea una gráfica de tipo C o de tipo U. O si fuera un tipo unidad no conforme, se referiría al tamaño de muestra constante. Es decir, ya sería el gráfico NP o la gráfica P. En esta instancia, ya en el 4, ya que tenemos elegida cuál gráfica se va a usar, vamos a referirnos al paso 4, que sería establecer el plan de muestreo, y por último pues sería recoger lo que son los datos para según el plan que vamos a tener. Asimismo, pues vamos a hacer lo que es el paso 6, diferente al tipo de gráfico que utilizaste, ya sea el calcular la fracción de unidades no conformes por P, o la registrar el número de unidades no conformes por NP, o así sucesivamente, ya sea en la U o en la C. Depende de la gráfica que vayas a utilizar, es el tipo de que vas a seguir, ¿no? Posteriormente, en el paso 7, te vas a ir a calcular los límites de control, definir las escalas que se refiere en el gráfico. Vamos a representar el gráfico de línea central, como ya se mostró anteriormente, y los límites de control. Paso 10, vamos a incluir los datos de las muestras en el gráfico. Paso 11, vamos a hacer lo que es la comprobación de los datos de construcción, y nos vamos a seguir a este proceso bajo control. Si es un proceso bajo control, si no es, vamos a eliminar las muestras de fuera de los límites y vamos a rehacer otra vez los cálculos y otra vez vas a volver a hacer el mismo proceso. Es decir, es un círculo que no va a tener término hasta que se llegue a un resultado conciso, el cual estamos buscando. Si el proceso es de bajo control dice sí, analiza los resultados y pues totalmente pues concluiría nuestro diagrama del flujo. Me faltó omitir en el paso 10, que sería, pues si tienes que incluir los datos de muestreo, vamos a utilizar lo que es ya el gráfico. Ok, ahora pasaremos de lo teórico a lo práctico. Se nos muestra un ejemplo a continuación, aplicando el diagrama de flujo que nuestra compañera Patti presentó con anterioridad. Vemos que no es un tamaño de muestra constante, por lo que lo más lógico sería utilizar lo que es la gráfica P. Aquí tenemos que se nos muestran 25 subgrupos. Cada subgrupo nos dice que hay n unidades verificadas, de las cuales hay unidades no conformes, y después de ahí vamos a sacar lo que es el porcentaje. Vamos a hacer todo el proceso para ver el resultado final. Ok, ahora para calcular el límite de control superior, simplemente vamos a tomar la fórmula, a sustituir los valores de la fracción media de unidades y lo que es el promedio de n. Obtenemos lo que es este resultado. Este sería nuestro límite de control superior. Para lo que es el límite de control inferior, vamos a hacer prácticamente lo mismo con la fórmula, simplemente que el número 3 que se nos da por default va a ser valor negativo. Ok, para definir la escala del gráfico, primeramente vamos en nuestro eje X, vamos a poner lo que son las muestras, en este caso sería 25. Para el eje Y sería la fracción de unidades no conformes. Para tener un resultado más exacto, más estético, vamos a tener como un corte en lo que es más cerca de lo que fue nuestro resultado. El límite superior, como recordamos, fue de 19.4 y el límite inferior fue de 3.8. Aquí se va a representar lo que son las líneas centrales y el límite de control, como les acabo de mencionar.
Después el siguiente paso sería lo que es incluir datos al gráfico, que serían lo que es la fracción de unidades no conformes. Para la comprobación de datos podemos ver nuestra gráfica terminada y observamos que todos los valores de la fracción de medidas no conformes de las muestras están dentro de sus límites inferior y superior. El último paso a seguir sería la comprobación y el análisis del resultado. Consta de 4 puntos importantes. El primero, si esta condición no se cumple para alguna muestra, lo que vas a hacer con ella se va a desechar. ¿Por qué? Porque para el cálculo de límites de control no te va a servir. Posteriormente sería, se repartirán todos los cálculos sin considerar los valores ya desechados. El tercero sería el proceso se repetirá una y otra vez hasta que todas las muestras utilizadas para el cálculo de los límites de control o muestreo en proceso dentro del control. Y por último, los límites finalmente obtenidos son definitivos para elaborar la gráfica de control. Hemos llegado a la conclusión de este video, el cual nos relató lo que fueron las gráficas de control por atributos. Siendo así, explicamos lo que fueron 4 gráficos muy importantes, relatamos lo que fue el diagrama de flujo y por último dimos un ejemplo el cual haya sido de su total agrado. Por mi parte y por mi equipo damos las gracias por su atención y esperamos verlo para la próxima. Gracias.